Gloria a Dios, bendito sea el nombre del Señor. Gracias al Señor por tenernos una vez más aquí en los ambientes de TV Cristiana al encuentro con Dios y para poder predicar y hablar de la palabra del Señor. En esta mañana quisiera invitarles a abrir su Biblia, a los que tienen a la mano, en el libro de Hechos, el capítulo 28, del versículo 17 hacia adelante. Voy a darlo lectura, los que pueden tomar la Biblia y poder leerla o llevar la aislación juntamente conmigo, entonces, hermanos, lo pueden hacer. Dice así la palabra del Señor. Aconteció que 3 días después, Pablo convocó a los principales de los judíos, a los cuales luego que estuvieron reunidos les dijo: yo, varones hermanos, no habiendo hecho nada contra el pueblo, ni contra las costumbres de nuestros padres, he sido entregado preso desde Jerusalén en manos de los romanos, los cuales, habiéndome examinado, me querían soltar por no haber en mí ninguna causa de muerte. Pero oponiéndose los judíos, me vi obligado a apelar a César, no porque tenga de qué acusar a mi nación. Así que por esta causa os he llamado para veros y hablaros, porque por la esperanza de Israel estoy con esta cadena. Entonces ellos le dijeron: nosotros ni hemos recibido de Judea cartas acerca de ti, ni ha venido alguno de los hermanos que haya denunciado o hablado algún mal de ti. Pero querríamos oír de ti lo que piensas, porque de esta secta nos es notorio que en todas partes se habla contra ella. Y habiéndoles señalado un día vinieron a él muchos a la posada, a los cuales le declaraba y les testificaba el reino de Dios desde la mañana hasta la tarde, persuadiéndoles acerca de Jesús, tanto por la ley de Moisés como por los profetas. Y algunos asentían a lo que se decía, pero otros no creían. Y como no estuviesen de acuerdo entre sí, al retirarse les dijo Pablo esta palabra: bien habló el Espíritu Santo por medio del profeta Isaías a nuestros padres, diciendo: ve a este pueblo y diles, de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyeron pesadamente, y sus ojos han cerrado, para que no vean con los ojos y oigan con los oídos, y entiendan de corazón y se conviertan, y yo les sane. Sabed pues que a los gentiles es enviada esta salvación de Dios, y ellos oirán. Y cuando hubo dicho esto, los judíos se fueron teniendo gran discusión entre sí. Y Pablo permaneció 2 años enteros en una casa alquilada y recibía a todos los que a él venían, predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo abiertamente y sin impedimento. Bendito sea la palabra del Señor que en esta mañana hemos leído para poder hablar acerca de la trayectoria de Pablo. Pablo estaba ya pasando los últimos tiempos de su predicación del Evangelio por la causa del Señor. Hermanos, quisiéramos orar, pedir la dirección a Dios para que sea Él quien nos motive a través de su Espíritu Santo y podamos hablar no nuestro propio parecer, sino lo que verdaderamente la Biblia nos enseña, y eso también tenemos que enseñar. Te damos gracias, Señor, y te doy gracias en esta hora por permitirme poder estar en los ambientes de TV Cristiana al encuentro con Dios y poder compartir tu palabra, Señor. Permíteme que pueda hablar acerca del Evangelio predicado por Pablo, acerca de la historia, acerca del deseo que él tenía de llevar tu palabra hacia la capital del Imperio Romano, a Roma. Señor, de repente él pensó hacer o viajar conforme tenía costumbre de viajar. Algunas veces lo hacía en barco, otras veces a pie, pero así iba a los lugares a predicar tu palabra.
Pero él también de repente pensó llegar de esta manera, pero más no era el plan tuyo, porque tú tienes planes, Señor, en las cuales no muchas veces están de acuerdo con lo que nosotros planificamos o creemos hacer. Y en esto nos das una enseñanza, que nosotros, Señor, estamos sujetos bajo tu voluntad. Y si estamos dispuestos a hacer tu obra, la haremos, Señor, conforme tú lo dispones. Gracias, Padre. Permítenos poder compartir tu palabra en esta mañana. Amén. Amén. Hermanos, la historia de Pablo nos trae para este tiempo una grande prevención. En él tenemos el ejemplo para todos aquellos que hemos, hermanos, obtenido el don de Dios y de predicar o llevar su evangelio a toda la gente que puedan escuchar. Esto es la razón por la cual Pablo estaba cumpliendo una misión cuando él tuvo el encuentro con Jesucristo. La historia nos enseña, y usted habrá podido leer, hermanos, concerniente a Pablo, que Pablo fue un perseguidor de los cristianos. Cuando Jesús murió, los discípulos, hermanos, quedaron dispersados, pero Jesús resucitó y los volvió a unir y les dio las últimas recomendaciones, porque ya no lo iban a ver más hasta el día de su segunda venida. Por lo tanto, Jesús trató a los discípulos de persuadirles e incitarles en la verdadera palabra de Dios, quiero decir, en el evangelio que ellos iban a difundir. Y de esto, hermanos, vino después de un tiempo una gran persecución contra los cristianos. Y los cristianos tuvieron que ser esparcidos, muchos comenzaron a huir, unos huyeron a Damasco y así por diferentes lugares. Y Pablo, cuando se enteró que en cierto lugar de Damasco estaban cristianos, él sacó cartas de recomendación para llegar a las autoridades y con esa facultad poder entrar a sus casas y sacar a los cristianos y traerlos a Jerusalén, o allí mismo muchas veces los sentenciaban. O sea que Pablo, creyendo que él estaba defendiendo el evangelio, el verdadero evangelio de Jesucristo, cometía estos errores. Por lo tanto, cuando él estaba yendo rumbo hacia Damasco, entonces tuvo el encuentro, antes de entrar en la ciudad, tuvo el encuentro con Jesús. Estaba yendo con ciertas personas que lo acompañaban, y cuando se presentó Jesús con todo el resplandor de su gloria, y Pablo que cayó postrado en tierra, y ahí escuchó la voz de Cristo, o la voz de Dios a través de Cristo. Y es allí donde él puede darse cuenta, porque Jesucristo le hizo ver a través de la visión lo que él estaba haciendo con los discípulos. Jesús le dijo: Pablo, Pablo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres, Señor? No te conozco. Yo soy al quien tú persigues. Y ahí inmediatamente, hermanos, pudo él ver todo lo daño que estaba haciendo a los cristianos. Y él pudo darse cuenta que estaba equivocado, que las cosas que él creía que estaba haciendo bien, estaba equivocado. Entonces Jesús lo escogió para él, porque yo te necesito para que tú lleves el evangelio a todos los gentiles. Y es de esta manera como Pablo recibe el llamado de Jesús para extender el evangelio. Y es así como Pablo, hermanos, comenzó a predicar el evangelio. Después de pasar ciertas experiencias, él se fundamentó bien y comenzó a predicar el evangelio. Y comenzó, hermanos, por Asia Menor, llegó a Grecia, Macedonia, y dio toda la vuelta por esos lugares, hermanos, y comenzó a fundar iglesias, a hablar. Primeramente llegaba a donde estaban los judíos, a las sinagogas, porque los judíos habían sido esparcidos por todo el mundo. Así es que siempre ellos tenían colonias y ahí tenían su sinagoga, el lugar donde se reunían a adorar a Dios. Y ahí llegaba Pablo. Muchos hermanos judíos incrédulos no creían, pero siempre había un remanente de judíos que sí creían en el mensaje de Pablo, en la muerte de Jesucristo, en la resurrección de Jesucristo. Entonces ellos creían en la promesa de Dios y entregaban su vida a Cristo.
Y otros judíos querían vivir de sus costumbres y tradiciones y no aceptaban a Jesús como el Redentor. ¿Por qué? Porque ellos miraban la parte superficial, miraban la parte física, como en este tiempo también. Muchos miramos el aspecto físico y no miramos la parte interior. No miramos, no nos profundizamos a mirar más allá. Y Cristo pues miraba más allá de esto, de donde el hombre puede mirar. Entonces, hermanos, es de esta manera como Pablo predicó el evangelio en diferentes lugares. Aunque fue perseguido, fue apedreado en algunas ciudades, pero él siguió para adelante porque Dios lo protegía. Tenía la protección de Dios. Él tenía que cumplir una misión y por lo tanto el diablo quería matar ya a Pablo para que el evangelio no se difunda por todo el mundo. Pero Dios siempre defiende a sus hijos. Y mientras no se cumpla el propósito que Dios te escogió y te designó para un propósito, pues nada va a poder hacerte el enemigo. Entonces, hermanos, es allí cuando Pablo anhela en su corazón, después del primer viaje, del segundo viaje, hermanos, en el tercer viaje él ya se comenzó a despedir de los hermanos, porque él sabía que ya no iba a volver más por esos lugares. Y ciertos hermanos con el dolor de su corazón se despedían de él, porque ya no lo iban a ver más a Pablo. Pablo había envejecido, ya era un anciano. Entonces, él ya se despedía porque él anhelaba en su corazón ir a Roma, llevar el evangelio a la capital del imperio de Roma. Entonces, por eso es que él tuvo un anhelo de bajar a Jerusalén y de allí, hermanos, embarcarse hacia Roma. Quizás él pensó viajar en la manera de acuerdo a su parecer, ¿no? Pero Dios, cuando tiene sus planes con nosotros, lo que nosotros hemos ideado o pensado, pues, y no está dentro del plan de Dios, lamentablemente no se va a realizar de acuerdo a nuestra voluntad, sino de acuerdo a la voluntad de Dios. Así es que Pablo, hermanos, llegó a Jerusalén, entregó las ofrendas y por ahí le hicieron que pague los votos de unos 4 nazarenos que habían cumplido su voto del nazariato, pero no tenían plata para levantar ya su voto de nazariato y le comprometieron a Pablo que se juntara con ellos, pagara el precio de sus votos y él también se purificara, para que así no piensen mal la gente, porque había muchos comentarios de que Pablo estaba predicando otra doctrina y que estaba difundiendo mal a los judíos y así. Entonces como que mira, hace estas cosas y acá los judíos te van a ver que no estás transgrediendo nada y que estás cumpliendo con la ley de Dios, así es que no hay ningún problema y Pablo cedió a eso. Pero dice la Biblia, hermanos, que cuando Pablo estaba en plena fiesta de Pentecostés, entonces habían llegado unos judíos desde Asia, que también, hermanos, allí ellos no estaban de acuerdo con la predicación de Pablo, y ellos ahí trataron de matarle a Pablo. Pero cuando llegan a la fiesta y ven a Pablo que estaba saliendo del templo, entonces, hermanos, se volvió en ellos a encenderse esa ira contra Pablo, y lo tomaron prisionero y lo comenzaron a pegar, como quien decir, ahora estás en nuestro país, acá nadie te va a defender, nadie te va a salvar, y quisieron matarle a Pablo. Pero recurrieron, hermanos, los soldados, los centuriones de aquel entonces, que eran autoridades de Roma, y defendieron a Pablo para que no sea, en otras palabras, eliminado. Y de esta manera, hermanos, es que Pablo pide, al ser interrogados, él pide, al ver el deseo que tenían los judíos de darle muerte, e inclusive planificaban ciertas artimañas, cierto complot para poder darle muerte a Pablo sí o sí. Así es que de una y otra manera, hermanos, Dios defendía a Pablo. Pablo tenía que llegar a Roma y por lo tanto no iba a ser, hermanos, eliminado. Y es allí, hermanos, cuando Festo, el gobernador de Cesarea,
vino en reemplazo de Félix. Entonces él encontró a Pablo en la cárcel, porque Félix lo dejó en la cárcel, a Pablo. Y Festo encontró a él y llegó ahí a Cesarea, y de ahí bajó a Jerusalén. Y a los 3 días, cuando estaba en Jerusalén, se le acercaron los judíos revoltosos que querían la muerte de Pablo. Y querían congraciarse con esta nueva autoridad. Y adulándole por ahí, elogiándole, le rogaron que le mandase a Pablo a Jerusalén para que sea él juzgado en el Sanedrín por ciertos delitos que había cometido. Pero Festo era un hombre entendido, Festo era un hombre que conocía sus derechos, sus leyes, la ley romana. Y por lo tanto, él no cedió a eso, no cedió a trasladarlo a Pablo a Jerusalén para que sea juzgado. Porque primero dijo, tiene que ser juzgado acá, para luego enviarlo a ustedes. Así es que yo no he escuchado su versión de él. Yo no lo he escuchado. Primero tenemos que escucharlo a él. Y así, de esta manera, hermanos, Pablo, él pudo defenderse también. Y tenía la protección de Dios. Así es que al no lograr su propósito los judíos, porque los judíos era convencer a Festo que lo regresase a Pablo a Jerusalén, pero los judíos no tanto tenían interés en juzgarlo en el Sanedrín, sino lo que quería era que en el trayecto que le traían a Pablo de Cesarea a Jerusalén, en el trayecto, en el camino, ellos se habían propuesto ciertos judíos, 40 judíos, si bien no recuerdo, que todavía inclusive ayunaron, hicieron su ayuno para que Dios le ayude, porque ellos pensaban que Pablo era un impostor, no un hijo de Dios. Ellos pensaban que Pablo estaba predicando otra doctrina, era otra secta. Y por eso ellos inclusive ayunaron, hicieron un compromiso según ellos con Dios, para cumplir su propósito. No comeremos alimento, no probaremos alimento, nos someteremos en un ayuno, no tomaremos ni agua hasta que cumplamos el propósito, porque este hombre tiene que ser muerto. Así, de esa manera era su ayuno. Entonces, hermanos, no lograron su propósito, porque Dios cuida de sus hijos, y así cuidó a Pablo. Así es que Festo no autorizó para que Pablo sea traído a Jerusalén. Y en vista, hermanos, que su propósito no fue, su deseo de los judíos no fue concedido, se vieron frustrados. Más bien Festo le dijo, vengan ustedes a sus autoridades o vayan ustedes conmigo, vayamos, yo dentro de tantos días me regreso a Cesarea, si ustedes quieren ir, vayamos allá y juzguémosle a Pablo allá, porque el pedido que le hicieron en Jerusalén, mientras Festo había bajado a la ciudad de Jerusalén, desde Cesarea a Jerusalén. Entonces, hermanos, en eso es allí donde ellos no lograron su propósito. Y por eso tuvieron que resignarse y fueron, pues, los judíos al tribunal de Festo allá en Cesarea, para que Pablo sea juzgado. De esta manera, hermanos, Pablo, cuando es juzgado por Festo, Festo no encontró en él culpabilidad para que sea sentenciado a muerte. Por lo tanto, él podía haberle dado libertad. Pero Festo le preguntó a Pablo y le dijo, ¿en realidad tú quieres ir a Jerusalén para que ahí sea juzgado? Y Pablo sabía el propósito que tenían sus compatriotas, los judíos. Pablo sabía que los judíos lo que ellos querían era matarle a Pablo. Aún en el trayecto él ya se había enterado. Por eso es que Pablo prefirió apelar a César. Yo soy un ciudadano romano. Yo he nacido en Cilicia. Soy ciudadano romano y por lo tanto, como ciudadano romano, apelo a César. Así es que Festo, esa fue la respuesta que dio Pablo. Bueno, Festo le dijo, a César has apelado, entonces a César irás.
Y es así, de esta manera, como Pablo, hermanos, se enrumba después de 2 años de estar preso en Cesarea, se va hacia Roma. Se embarca en un barco, hermanos. Y cuando llegan a Greta, el Espíritu de Dios le hizo sentir a Pablo que no deberían continuar en el viaje, porque se presentaba una tormenta, que iban a tener problemas en el trayecto. Y Pablo aconsejó a los que estaban encargados, a las autoridades de ese barco, para que todavía no era el tiempo de viajar hasta que pase esa tempestad. Estaban en tiempo de invierno. Esperar unos meses que pase ese clima, para que en un clima más caluroso, donde no haya esta tempestad, no se produzcan este tipo de tempestades, viajen. Pero nadie le hizo caso a Pablo. Así es que se dio la orden de que deben de partir. Y por eso es que en el trayecto, hermanos, que ellos parten, se van, comenzó las dificultades. El barco, hermanos, comenzó a andar a la deriva porque ya no podían controlarlo. Por más que hacían ellos de sacar el agua y botar, porque la barca se inundaba de agua, el barco, las fuerzas ya no lo tenían para seguir adelante. El timón ya no podían controlarlo, los remos ya no, ya todo fue dominado. No lo pudieron dominar. Entonces se le quitó todo esto, todo ese deseo de viajar, y muchos apercibían que iban a morir. Entonces, hermanos, es allí donde en ese trayecto llegan a una isla, la isla de Malta. Y es allí, hermanos, cuando Dios habla a través de un ángel a Pablo y le dice que continúen adelante, que nadie va a fallecer, que de una y otra manera iban a llegar a Roma. Y es así, hermanos, cuando ellos se embarcan en otro barco que iba justamente a Roma y llegaron a la ciudad de Roma. En Roma fueron recibidos. Pablo llegó encadenado como un delincuente, en medio de tantos delincuentes que iban también juntamente con él. Pero Pablo, en su rostro, no demostraba ser un delincuente, porque tenía un rostro angelical, un rostro donde él practicaba las virtudes de Dios. Y muchas personas que habían llegado al puerto pudieron contemplar a los que venían encadenados y vieron a Pablo, dice la historia, y se burlaban de Pablo, porque Pablo no tenía ese rostro de un criminal, no tenía el rostro de un personaje que era agresivo. Su rostro era un rostro lleno de amor, de humildad y de sencillez de corazón. Por eso se burlaban de él. Se burlaban, decían: ve, este delincuente también está acá. Ni cara tiene de delincuente. Él todas esas humillaciones recibía por causa del Evangelio. De esta manera Pablo llegó a Roma. Así quiso Dios que llegase, porque tenía una misión que cumplir en Roma. Y cuando él llega con todos los privilegios, porque en el trayecto del viaje que él salió desde Cesarea hasta Roma, hermanos, aprendieron a darse cuenta que verdaderamente Pablo era un varón de Dios, era un hijo de Dios, era un hombre que estaba conectado con Dios, porque todo lo que él decía se cumplía. Entonces aprendieron a considerarle a Pablo como un hijo de Dios. Y él se ganó un respeto por eso. Por eso es que cuando el centurión que lo trajo desde Cesarea hasta Roma y lo entregó a la autoridad romana allá en Roma, le dio bastante recomendación.
para que no sea considerado como los demás delincuentes. Porque verdaderamente él era un hijo de Dios. Y él contó, este centurión contó todas las cosas que les había pasado en la tempestad y cómo este hombre tuvo el apoyo de Dios para poderles a ellos dar serenidad y cómo Dios obró a través de ellos, por esa causa se salvaron. Entonces la autoridad que lo recibió, hermanos, le dio todos los privilegios a Pablo. Pablo no fue encarcelado, estaba encadenado, sí, pero no fue encarcelado, metido en una cárcel como los demás delincuentes. Pablo le alquilaron una casa y allí él tenía libertad de que le visiten sus amistades, sus hermanos en la fe y todo aquel que quisiera escuchar la palabra de Dios. Eso era la libertad que él tenía, que por intermedio del Espíritu de Dios le dio esas facilidades. Y él tuvo libertad, él podía estar encadenado, pero la palabra de Dios jamás iba a estar encadenada, jamás iba a estar en una cárcel. La palabra de Dios, hermanos, se difundía. Y es así como Pablo, hermanos, reúne a los judíos, a los principales de aquel lugar de Roma, de la sinagoga en Roma, y les llama ahí a esa habitación donde él le habían alquilado, para que vengan y les hable de las cosas de Dios, para que les haga ver y no lo tomen como un mal elemento. Porque yo no estoy en contra de la ley de Dios, yo no estoy en contra de las normas judías, porque yo también soy judío. Tampoco he venido para poner en contra a mi nación o para acusar a mi nación. Yo he apelado acá porque allá en Judea tenían intención de matarme. Y si yo he apelado acá a Roma, no es para ofender a mi nación, no es para descreditar a mi nación. Les explicó y les habló de Cristo, del Evangelio de Cristo. Les hizo una reseña histórica de cómo Dios había transformado su vida, de cómo él estaba equivocado persiguiendo a los cristianos. Y cuando tuvo el encuentro con el Señor Jesucristo, cambió su vida y su manera de pensar. Y les hizo ver que ellos también estaban equivocados y por lo tanto deberían volver al verdadero camino, a la verdadera palabra de Dios. Pero dice, esto causó disensión entre aquellos judíos que lo escuchaban. Unos estaban de acuerdo, dice, asentían, estaban de acuerdo con la palabra, pero otros no, y entonces entre ellos comenzó a haber discrepancias. Por eso es que Pablo, tomando uno de los párrafos del profeta Isaías, le comenzó a exhortar a cada uno de ellos, como dándole a entender de que esto que ellos estaban haciendo ya estaba escrita en la profecía de Isaías, como prevención también, pero aún así ellos endurecieron su corazón. Por lo tanto le dijo, la palabra será llevada. Ustedes no reciben la palabra, el verdadero evangelio de Jesucristo, pues esta palabra será llevada a los gentiles por cuanto ustedes han menospreciado. Hermanos, este es el ejemplo de Pablo que nos deja para este tiempo. Pablo nunca decayó en su fe. Pablo nunca menguó en su fe. Él siempre, hermanos, estuvo ferviente. Por eso es que él tuvo la valentía de decir, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. He peleado la buena batalla, ahora me espera solamente la corona de vida eterna. Y eso es lo que tenemos que decir todos aquellos, hermanos, que seguimos este mismo ejemplo de Pablo. Seamos valientes, perseveremos en la fe, perseveremos en la palabra de Dios y difundamos el evangelio, hermanos, por donde Dios nos permita poder compartirlo. Esta es la palabra que Dios me ha permitido poder compartirlo a ustedes. Dios bendiga esta hermosa palabra que ha sido tomado como una prevención para este tiempo, también para los seguidores de Cristo que somos llamados para predicar el evangelio. Dios le bendiga, hermanos, a cada uno de ustedes. Bendiciones para todos. Amén. Gloria a Dios.